cómo se construyó el milagro económico chino. ¿Fue obra del Partido Comunista? ¿Del pragmatismo de Deng Xiaoping? ¿Del dinero occidental? Esa es la historia oficial. Pero hoy te voy a contar otra. Una historia enterrada, ignorada, incómoda. El verdadero motor del milagro chino no fueron las élites ni los tecnócratas. Fueron los campesinos desobedientes. 800 millones de trabajadores del campo, hartos de un sistema colectivista, que de pronto desobedecieron al sistema y crearon un sistema paralelo. Bienvenidos a Punto de Quiebre. Tras la llegada del Partido Comunista al poder, el campo chino fue colectivizado de forma brutal. Las tierras pasaron a ser propiedad del Estado. Los campesinos fueron forzados a integrarse a comunas populares, donde la producción era colectiva y el comercio individual prohibido. Cada comuna debía entregar cuotas de producción agrícola obligatorias al gobierno central. Cuotas fijadas por burócratas que no entendían ni el clima, ni la tierra, ni el hambre. Y esas cuotas debían cumplirse, aunque el campesino se muriera de hambre. El resultado fue una tragedia monumental. Durante el llamado Gran Salto Adelante, la planificación irracional, la mentira estadística y el robo sistemático de alimentos al campo para alimentar a las ciudades provocaron la mayor hambruna del siglo XX. Según el historiador Frank Dikötter, murieron entre 30 y 45 millones de personas. Fue en este contexto inhumano donde surgió una chispa. En Xiaogang, provincia de Anhui, 18 familias firmaron en secreto un acuerdo ilegal. Dividieron las tierras de la comuna, cultivaron por su cuenta y pactaron entregar al Estado solo lo que pudieran. Si los descubrían, podían ser ejecutados, pero prefirieron el riesgo a la miseria. Contra todo pronóstico, los resultados fueron extraordinarios. Las familias prosperaron, el hambre desapareció, la productividad se disparó. En su libro How the Farmers Changed China, Power of the People, Cómo los campesinos cambiaron a China, el poder de la gente, libro editado en el 1996, la politóloga Kate Xiaozhou cuenta una historia distinta a la que repiten los discursos oficiales. Abre comillas, no fue una reforma desde arriba, fue una rebelión desde abajo. El campesinado chino se liberó del colectivismo sin permiso. Solo después, el partido legalizó lo que ya no podía detener. Cierra comillas. Zhou documenta cómo millones de campesinos comenzaron a comerciar en el mercado negro, a escondidas de los funcionarios comunistas. Vendían arroz, carne, herramientas, ropa, todo fuera del control estatal. Formaban redes clandestinas de mercado. Fue una verdadera revolución silenciosa. No hubo pancartas, no hubo asaltos al poder. Solo familias hartas del hambre y la mentira que decidieron recuperar lo que siempre fue suyo, la libertad de trabajar y decidir. Deng Xiaoping, presidente chino muy importante en el despegue de la China capitalista, pragmático, comprendió que la desobediencia campesina estaba salvando a China, y entonces la oficializó. Nació el sistema de responsabilidad familiar. El colectivismo rural fue desmantelado. La libertad económica se institucionalizó. Con esa libertad recién adquirida, los campesinos no solo sembraron más, ahorraron, invirtieron, fundaron fábricas, crearon las empresas del pueblo y la aldea, impulsaron la producción rural y con sus excedentes
financiaron el despegue industrial del país. En menos de una década, el campo dejó de ser sinónimo de miseria. Se convirtió en el motor oculto del crecimiento chino. Mientras el partido exaltaba al proletariado urbano como símbolo del socialismo, era el campesino rebelde el que sostenía la economía real. El campo venció a la ciudad, y lo hizo sin discursos, sin propaganda, sin permiso. Fue la capacidad enorme de esos 800 millones de trabajadores del campo lo que revirtió la situación de colectivismo y hambruna a una situación de éxito capitalista nunca antes visto en el mundo. El Partido Comunista Chino pudo detectar a tiempo esa tendencia y aprovecharla a su favor. Estimuló esta producción, financió los proyectos agrícolas industriales y el resultado ya es historia. Otro aspecto importante a destacar es la ayuda de Occidente. Sin la ayuda de los Estados Unidos y el comercio abierto que convirtió a China en su primer socio comercial, no hubiese sido posible el desarrollo de la economía de este enorme país de Asia. Bajo el gobierno de Bill Clinton, China ingresó a la Organización Mundial del Comercio en el 2001. Estados Unidos se convirtió en el principal comprador de manufactura china. Las empresas occidentales trasladaron su producción al país asiático para aprovechar sus bajos costos y regulaciones laxas. Pero China impuso condiciones. Las empresas debían formar joint ventures con socios chinos. Esto significa que las empresas extranjeras que invertían en China debían asociarse con empresas nacionales chinas en un porcentaje de 50 a 50%. Este proceso implicaba entonces la entrega de su know-how, de todo su background y toda su tecnología, al tener que aprender de los inversionistas extranjeros, de sus tecnologías, de sus procesos. China copió y mejoró la tecnología del propio Occidente. No hubo sanciones, no hubo protestas. Occidente lo toleró. El espionaje industrial y la copia tecnológica se volvieron la norma. Además, miles de estudiantes chinos fueron formados en universidades y centros de investigación occidentales, con el permiso, el consentimiento y la promoción de sucesivos gobiernos americanos. Al volver a su país, aplicaban ese conocimiento en empresas nacionales que luego competirían con sus propios maestros. China absorbía, Occidente entregaba, pero China no devolvía nada. Con su nueva riqueza, China lanzó su proyecto más ambicioso, la iniciativa de la Franja y la Ruta, una compleja ruta marítima y terrestre que involucra la conexión física entre el territorio chino y el resto del mundo. Carreteras en África, trenes en Asia Central, puertos en América Latina, inversiones estratégicas, créditos blandos, pero con letra chica. Y junto con la infraestructura, se exportaron tecnología de vigilancia, dependencia política, un nuevo modelo autoritario sin democracia. Con Xi Jinping, todo cambió. Se eliminaron los límites presidenciales, es decir, que los presidentes ya no tenían un límite de tiempo para ejercer su mandato, sino que podían ser reelegidos ininterrumpidamente. El partido retomó el control de las grandes empresas tecnológicas. Desaparecieron empresarios como Jack Ma cuando éste criticó frontalmente el sistema chino. Se impuso una censura digital total. Se sometió a Hong Kong. El sistema democrático libre y capitalista de Hong Kong, cuando pasó a manos de China continental, dejó de serlo. Se reprimió a Hong Kong, se hostigó después a Taiwán. El Estado volvió a asfixiar la creatividad y la autonomía. Al mismo tiempo, la burbuja inmobiliaria estalló. La inversión extranjera se redujo.
La población comenzó a envejecer. La natalidad cayó a mínimos históricos. Es así como el milagro se desinflaba, porque el milagro había sido posible solo cuando se permitió la libertad. Lo que levantó a China no fue el control, fue la desobediencia inteligente, la libertad aplicada y el impulso humano de crear y sobrevivir. Lo que millones de campesinos lograron sin permiso, sin medios, sin apoyo, fue el mayor acto de transformación económica en la historia reciente. Y cuando se les permitió actuar con libertad, el país floreció. Pero cuando esa libertad fue nuevamente restringida, cuando el control volvió a imponerse, el milagro comenzó a desvanecer. La lección es clara, eterna, incómoda. Restringir la libertad de los pueblos es reprimir su capacidad creativa. Y esa capacidad, cuando se expresa con dirección, puede generar milagros. Todo imperio que sojuzga a su pueblo termina también sojuzgando su propio futuro. Tarde o temprano, la factura le llega y no hay propaganda ni poder que la detenga. Este fue un episodio más de Punto de Quiebre. Nos vemos pronto en la próxima edición.